Programa especial de Cuestión de Hablarlo, con varios temas, muchos relacionados con la información pública. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, Gabriel. Hubo una revelación interesante, ¿no? 250.000 documentos distribuidos por el mundo. Bueno, esto corrobora algo que ya sabíamos. Los servicios de inteligencia, las embajadas en cada uno de nuestros países y el Departamento de Estado buscan información sobre las actividades políticas de los pueblos y se la envían al imperio. Hasta ahí, prácticamente un secreto a voces que se corrobora con esta información. Pero hay varios aspectos entre líneas. Uno de ellos es muy interesante, la vagancia de los servicios de inteligencia, que copian rumores que circulan por ahí y los envían como buenos. Pero que hoy, 2 años después de la circulación de esas versiones infundadas, algunos medios de comunicación en la Argentina hayan hecho tapa con la presunta enfermedad de la presidenta de la Nación, es por lo menos una falta de ética comunicacional muy potente. Sí, a mí me parece que habría que sacar algún saldo de todo esto, ¿no? Porque yo creo que esta información se termina en 3-4 días, ¿viste? Como cuando decís, ¿te acordás de tal cosa? Y, un fuego artificial. Sí, sí, es un nuevo fuego artificial. Pero, aún así, me parece que puede ayudar a que más gente entienda algunas cosas. Por ejemplo, recuperar el sentido de la palabra colonia, por ejemplo, el sentido de la palabra cipayos, lacayos del poder, que han tenido algunos medios argentinos. Mira, lo primero que creo que sirve para que la gente entienda más es esta cuestión ¿de qué habla uno cuando habla de imperio? Yo creo que los Estados Unidos heredan desde su fundación una idea de que ellos son responsables del mundo. Porque ellos fundan un país quemando las naves, ellos cortan con la corona británica, a diferencia de los adelantados que venían a conquistar el Río de la Plata, que venían a llevarse los metales preciosos, eran adelantados que llegaban y después se llevaban los metales preciosos de vuelta al servicio de la corona. Los colonos ingleses cortan con la corona británica, se encuentran desde una mentalidad insular, desde un espíritu insular, chiquito, limitado, se encuentran con un territorio que no tiene límites, se lanzan a la conquista de ese territorio y a partir de ahí nace lo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Esa idea de que los Estados Unidos son responsables de la humanidad. Después plasmado en la doctrina Monroe. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier cosita, por más pequeña que sea, que ocurre en el último rincón de la Tierra, es su responsabilidad. Por eso tapizan de bases militares, por eso arman guerras en todos lados, por eso invaden y conquistan todos los territorios, por eso inundan con capitales y los conquistan y los sobornan económicamente. ¿A quiénes? A las colonias. Lo curioso es que todo puede cambiar, porque en realidad, desde el macartismo para acá, Estados Unidos cambió su integración social, la apertura hacia los migrantes y también la capacidad de discusión política. El macartismo, en síntesis, constituyó en considerar comunista a todo aquel que tenía un razonamiento político. Esto fue deteriorando la cultura política norteamericana y eclosionó, unas décadas después, en las Reaganomics. Reagan, Bush, ¿qué hacen? Aplican internamente los planes de ajuste que nos habían sugerido a nosotros durante mucho tiempo y que habían deteriorado las economías del sur. Se creyeron el discurso neoliberal. No es que se lo creyeron porque sean inocentes, sino porque la hegemonía del capital financiero en Estados Unidos deterioró las posibilidades productivas. Cuando llega al gobierno Barack Obama, título interesante, ¿no? La presidencia inmanejable. El suprapoder existente en Estados Unidos
no le permite ni siquiera aplicar un plan de salud razonable. Está instalada la finanza, está instalada la droga y la venta de armas como los tres elementos que configuran la economía norteamericana. De algún modo el macartismo venció, anuló el pensamiento político y llevó a que, para decirlo en criollo, el plan Martínez de Oz campeara sobre la economía norteamericana, que ha caído rotundamente. Y es posible empezar a pensar un mundo sin ese destino manifiesto y con potencias emergentes, donde nosotros tenemos un rol que jugar. Bueno, a mí me da, escuchándote, me da lugar a dos razonamientos. Primero, el último bastión de Obama, es decir, Obama resignó no cerrar Guantánamo como había prometido, mandar 40.000 soldados más a Afganistán, mantener el mismo esquema imperial, claro, a cambio de no irritar a los grupos republicanos que le tenían que aprobar el plan de salud en el Congreso. Aprobar reconocer el golpe en Honduras, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Es decir, debilitar absolutamente aquella esperanza que había creado aferrándose al esquema de salud que en última instancia incorporaba a 40 millones de estadounidenses a los planes públicos de salud. Primero, no lo pudo hacer y segundo, perdió el Congreso. Perdió la representación del Congreso. Retroceder no sirve demasiado. Entonces, claro, ahí está la cosa. Es decir, ¿para qué sirven las presiones de los que plantean que el elixir de la felicidad está en respetar ciertas instituciones liberales que terminan no permitiendo que se generen los planes revolucionarios o los planes de cambio y además después terminan derrocando a los que los llevan adelante? Y lo otro que me sugiere lo que vos decías, es que yo el lunes, el día que aparece esta noticia de la revelación de los cables, seguí algunos tramos de TN, de Canal 13. Te digo la verdad, a mí me da vergüenza ajena. Sí, Digo, da pero vergüenza, ¿cómo puede sí, ser? a mí también. Pero ¿cómo puede ser tan degradante? ¿Cómo puede ser tan relajante ser voceros del poder? Digo, porque eran De ellos ese los que modo, estaban. además, Una de cosa ese increíble, ¿no? Es decir, esto es. Primero, lo que revelaron estos cables era una idiotez, atrás de la otra. Ahora, además que haya voces argentinas, supuestamente del periodismo serio, que se precien de reproducir las idioteces de los hackers, vos decís, ¿dónde está la mínima dignidad? ¿No? Creo que en ese sentido hace falta un nuevo esquema comunicacional en la Argentina, porque a veces la gente no entiende por qué defendemos con tanta intensidad la ley de medios y el nuevo esquema de difusión planteado desde el gobierno y planteado por la sociedad, porque aquí hubo foros, debates. Bueno, sin ese nuevo esquema estamos presos de este tipo de interpretación, de este tipo de falsa información, de este tipo de rumores convertidos en noticias. Sí, ahí escuché, por suerte, me llegó una encuesta de Julio Aurelio sobre la credibilidad de las instituciones. Y resulta que los grandes medios han descendido drásticamente en su credibilidad y ha crecido la autoridad presidencial en la credibilidad, una cosa que... Porque a mí no me gusta dejarme llevar por mis sensaciones, claro, ¿no? No, pero se palpa en la calle, sin Esta duda. es una corroboración interesante, ¿no? En ese Hay que sentido. tener cuidado porque por estos días ha habido un incremento de los ingresos de los jubilados, se está plasmando los planes sociales, viene el aguinaldo para los trabajadores en blanco, va a haber una mejora en el consumo. Hay que controlar los precios. Hay que controlar los precios, hay que apelar a la conciencia del comerciante, pero también tomar medidas muy fuertes, sí, muy determinadas sobre los formadores de precios para sí, evitar que haya un derrame de alzas que hagan perder lo logrado en paritarias, sí, lo logrado en reivindicación. Sí, lo esbozamos en el último programa. Yo creo que hay alguna consonancia entre lo que siente, lo que percibe la sociedad y lo que hace el gobierno, porque si no fuera así, hubiera sido tremenda la reacción social ante el veto de la ley del 82%. Claro. Es decir, si la gente hubiera considerado que eso era posible, que era serio, que los que realmente estaban a favor de los jubilados era la oposición que sancionó ese proyecto y que el gobierno se le tiraba en contra, hubiera sido escandaloso socialmente. Sin embargo, la presidenta vetó esa ley y no pasó nada en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente, aun que gana menos de lo que debería ganar, claro, y aun que yo creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo mayor del que hace,
también se da cuenta que este no es un gobierno que esté enfrente, que esté de la vereda de enfrente de esa gente. Y creo que con la inflación, con los precios, con el aumento de precios, porque técnicamente no hemos llegado a niveles que se puedan hacer hablar de inflación. No. Y yo no me quiero convertir en un agente agorero, inflacionario más. claro. Sí, pero lógico, cuando vos tenés un zócalo que todo el día te dice inflación, 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 vos sos un actor Parecido al de la económico inseguridad. y decís, lo primero que hago es remarcar, porque si no soy un tarado. Seguimos viendo el tema de los medios. Fíjate, después de una pausa, con qué palabras vamos a arrancar sobre una figura importante de la comunicación en la Argentina. Vamos a una pausa aquí en Cuestión de Hablarlo. Importante del ámbito actoral argentino y una conductora relevante para la televisión. A ver, escuchamos. Yo he ido muchas veces a lo de Mirta en una época hace de muchísimos años. Y después de cuando subió Alfonsín, que fue un golpe político para todo y que creó una esperanza, diría casi sideral desde el punto de vista de los deseos y la necesidad de que apareciera una persona que iluminara el país, ¿no? A partir de ahí, con la decepción, no yo, un montón de gente, empezó a ver más críticamente sus propias actitudes y la actitud del mundo que te rodeaba, por lo menos en lo que llamamos el mundo mediático, ¿no? No sé qué es lo que me irrita más de Mirta, si su profunda, extensa ignorancia o el carozo totalmente reaccionario de su alma, ¿no? Pobre, un alma pobre, que dice cosas que son francamente agresivas y que desmienten la capacidad humana que tenemos de convivir.